Hola, mi nombre es José Pérez. Buenas, mi nombre es Mauro Benvenuti. Mi nombre es Julián Grande. Y hoy vamos a hablarles sobre la historia de Galileo Galilei. Todo empezó con una pregunta tan simple como poderosa. ¿Y si lo que creemos ver no es la verdad? Estamos en pleno siglo XVI. El mundo cree que la Tierra es el centro del universo. Aristóteles y Ptolomeo son palabras sagradas. La Iglesia respalda esa visión y quien se atreva a dudar se mete en problemas. En medio de ese ambiente nace Galileo Galilei, en Pisa, en 1564. Un chico curioso, más interesado en entender cómo caen las cosas que en memorizar lo que dicen los libros. Su padre quería que fuera médico, pero Galileo tenía otro diagnóstico, el del universo. Cambió medicina por matemáticas y de ahí no paró nunca más. Fue profesor en la Universidad de Padua y uno de los primeros en decir, no basta con pensar, hay que mirar, medir y probar. Así plantó la semilla del método científico, la observación, la experimentación y la comprobación. En 1609, un invento llegó a sus manos, el telescopio. Lo mejoró, lo apuntó al cielo y lo que vio lo dejó sin aliento. Descubrió montañas y cráteres en la luna. O sea, el cielo no era perfecto. Manchas en el sol y luna girando alrededor de Júpiter. No todo giraba alrededor de la Tierra. Cada observación era un golpe al orgullo humano. Con su libro El mensajero de las estrellas, publicó lo que había visto y Europa entera se revolucionó. Su fama creció, pero también creció la lista de sus enemigos, porque mientras Galileo miraba el cielo, algunos lo empezaban a mirar con desconfianza. Y así comenzó no solo una nueva era de la ciencia, sino una guerra entre la razón y el poder. Galileo se metió en un terreno peligroso. No solo estaba haciendo ciencia, estaba contradiciendo siglos de creencias. Para él, las pruebas eran claras. Los planetas no giraban alrededor de la Tierra, sino del Sol. Era el modelo de Copérnico y Galileo lo defendían con pasión. Pero había un problema. La Iglesia había elevado la cosmología aristotélica a dogma. Y cuestionar un dogma era como cuestionar la palabra de Dios. En 1616, el Vaticano le ordenó no enseñar el heliocentrismo como una realidad, solo como una hipótesis. Galileo, prudente, aceptó, al menos oficialmente, pero no pudo contenerse. 16 años después, en 1632, publica su obra maestra, Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. En ese libro hace lo mismo impensable. Pone tres personajes a discutir los modelos del universo. Uno defiende a Copérnico, otro a Aristóteles y el tercero modera. Pero el que defendió a Aristóteles habla con un tono medio tonto. Y claro, todos entendieron la indirecta. Galileo estaba burlándose de los poderosos. El libro fue un éxito, pero también una sentencia. En 1633 fue llevado ante el tribunal de la Inquisición acusado de herejía. Durante el juicio, los inquisidores le mostraron los instrumentos de tortura. Tenía casi 70 años, estaba enfermo y sabía lo que pasaba con los que no se retractaban. Finalmente se arrodilló y abjuró de sus ideas, pero cuentan que al levantarse murmuró Eppur si muove, y sin embargo se mueve, una frase que nunca escribió, pero que lo inmortalizó. Fue condenado a prisión perpetua, aunque gracias a sus contactos y su fama, la pena se transformó en arresto domiciliario. Su cuerpo quedó encerrado, pero su mente siguió libre. Y eso, para Galileo, fue suficiente para seguir cambiando al mundo. Encerrado en su casa de Arcetri, ciego y enfermo, Galileo nunca se rindió. Usó los últimos años de su vida para escribir lo que sería su testamento científico, discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias. En ese libro estudió cómo caen los cuerpos, cómo se mueven los proyectiles y cómo funciona el péndulo.
Explicó que el movimiento de un objeto puede descomponerse en partes, que la caída no depende del peso, sino del tiempo, y que las leyes del movimiento podían expresarse con números. Lo que hizo fue preparar el terreno para Isaac Newton, quien nacería el mismo año en que Galileo murió, en 1642. ¿Casualidad? Tal vez, pero también un símbolo. La antorcha del conocimiento pasaba de una mano a otra. Galileo fue el primero en decir que el lenguaje del universo es la matemática y que la naturaleza se entiende observando, no adivinando. Y aunque su cuerpo descansó, su pensamiento viajó más lejos de lo que jamás imaginó. Inspiró a generaciones de científicos, de Newton a Einstein, y marcó el nacimiento de la ciencia moderna. Su diálogo estuvo prohibido durante casi 200 años, pero en 1992 el Papa Juan Pablo II reconoció públicamente los errores cometidos y rehabilitó su figura, tarde pero justo. Hoy, cuando un científico apunta un telescopio al cielo, repite el mismo gesto que cambió la historia, porque Galileo no solo miró las estrellas, nos enseñó a mirar el mundo con ojos críticos y a dudar de lo que se da por hecho y a buscar la verdad aunque duela. Y aunque hayan pasado siglos, su mensaje sigue brillando. La ciencia no nace del poder, nace de la curiosidad. Y la curiosidad, como las estrellas, nunca se apaga.